Esta presentación consta de una parte introductoria, es básicamente sobre conceptos. Vamos a dar a contextualizar el tema del panel con esta presentación, a tratar de hacerlo, por lo cual esta participación mía es un poco teórica, es un poco tediosa, pero consideramos que es importante que queden por lo menos a discusión algunas cosas un poco más claras sobre los conceptos que se manejarán en todo el panel. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, los conceptos básicos, creo que la gran mayoría de ustedes los conoce bastante bien, sobre qué es un desastre. Sabemos que es la combinación de la amenaza, y la amenaza es una condición peligrosa para la sociedad, puede ser un fenómeno natural o un fenómeno antropogénico cuando se vuelve peligroso para la sociedad. Si no existe esa condición de peligro, entonces se puede llamar simplemente un fenómeno natural o un suceso antropogénico, pero cuando se junta ese factor o esa componente del riesgo con la vulnerabilidad, es decir, con la condición de susceptibilidad o del grado de exposición a ese tipo de amenaza potencial, ya tenemos una condición de riesgo. Podemos tener una condición de amenaza muy alta y podemos tener una vulnerabilidad muy alta, lo cual sumados nos va a dar una condición de riesgo muy grande, y eso a su vez aumentará la probabilidad de la ocurrencia de un desastre. El riesgo es la amenaza combinada con la vulnerabilidad. Por eso no podemos decir que un fenómeno natural cause un desastre. Los sismos no son desastres, los fenómenos naturales no son desastres, de hecho ni los causan. Los causantes de los desastres son los procesos sociales o las sociedades. Entonces, el modelo tradicional del riesgo que se nos daba a conocer hace un par de décadas consistía básicamente en que la amenaza o el fenómeno peligroso era el causante directo del desastre, y en realidad ese modelo nos había llevado a entender que, bueno, la población se debería tener a entender, a recibir y aceptar la información que las autoridades le dieran para poder salvarse o proteger sus bienes o sus vidas y salirse de una situación o de una zona peligrosa, lo cual de hecho no es tan simple. Hay factores que son más complicados en la construcción de los riesgos y por lo tanto de los desastres. Si no conocemos esos factores, entonces no podemos entender bien los procesos de desastre. La que sigue, por favor. La visión moderna es más integral. El desastre se considera un proceso social y político que se inicia mucho antes de que llegue la amenaza, de que llegue el ciclón, de que llegue el sismo, de que llegue incluso la explosión de una planta nuclear. Todas esas son amenazas, pero si no hay una condición de vulnerabilidad, esa condición de vulnerabilidad la damos las sociedades. Son muchos factores, hay factores económicos, sociales, religiosos, culturales, de todo tipo. Es una construcción social porque sabemos que además se reproduce en las condiciones de vulnerabilidad social, si se reproducen y como tenemos casi siempre las mismas amenazas que periódicamente se presentan en una determinada zona, si se siguen presentando las condiciones de vulnerabilidad, o si ya aumentaron incluso, entonces no es necesario que exista un calentamiento global, no es necesario que exista un fenómeno natural extraordinario de una energía descomunal, sino que con esas condiciones de vulnerabilidad o de susceptibilidad a la amenaza o de debilidad ante esas amenazas, ya podemos tener un riesgo muy grande y por lo tanto una alta probabilidad de desastre. Por lo tanto, si no conocemos los factores sociales que intervienen en la construcción del riesgo, no podemos mitigarlo, no podemos diseñar programas adecuados. La que sigue, por favor.
Y bueno, vamos a entrar ya más de lleno al concepto de resiliencia. Incluso dentro de las ciencias sociales todavía no hay un consenso definitivo, hay varias tendencias sobre el debate en cuanto a la resiliencia. El vocablo proviene de la física y de la ingeniería y viene a partir de una situación de regreso a la normalidad de las propiedades materiales de los objetos. Pero desde los 70s ya en los sistemas se empezaron a describir sistemas que se someten a tensión y que tienen la capacidad de recuperarse. Ya para los finales de los 70s las ciencias sociales ya empiezan a adoptar, principalmente a partir de la psicología y de la sociología, el concepto de resiliencia, y ya se relaciona con la capacidad o con los términos de resistencia o de rehacerse, ¿no? de reconstituirse, pero hacia los individuos y las sociedades frente a un impacto traumático. La que sigue, por favor. Bien, la resiliencia, por lo tanto, podemos resumir, para no meternos tanto en discusiones, en que tiene esas características que están mostrando la diapositiva, que es la capacidad de absorber presión de fuerzas destructivas, y eso significa resistencia o adaptación. También es la capacidad de gestionar o mantener algunas funciones y estructuras básicas durante las contingencias, y por supuesto la capacidad de recuperación después de un evento. Quiero mencionar que el evento en realidad es el evento, el destructivo, digamos, es la fase de emergencia, no necesariamente es el desastre. Si consideramos al desastre como un proceso, no podemos decir que el desastre es cuando tiembla. ¿Por qué? Porque se empezó a gestar el desastre desde que se fundó una ciudad, donde el temblor causó que se cayeran los techos de las casas y mató a la gente, ¿no? Entonces es un concepto más amplio que la capacidad de la resiliencia, porque hubo un debate sobre que si era lo mismo la capacidad de lidiar con el desastre o con la recuperación, o no lo era la resiliencia, y se vio que va más allá el término de resiliencia. Por eso hablar de resiliencia significa hacer más énfasis en qué es lo que las comunidades pueden hacer por sí mismas y cómo se pueden fortalecer sus capacidades, no tanto referirnos a sus vulnerabilidades, sino a qué pueden hacer para solventar las situaciones de vulnerabilidad. La que sigue, por favor. Sin embargo, hay algunas inconsistencias que también son producto del debate actualmente entre los estudiosos de procesos de riesgo y desastre. Y uno es que, bueno, el origen de la palabra resiliencia, así lo marcó, lo estigmatizó, y estudia sistemas o organizaciones, incluso ya en asuntos de riesgo y desastre, y no a personas. De esta manera no puede cuestionar estrictamente las estructuras sociales, y estas se pueden mantener en un desastre, cuando realmente en un desastre son las estructuras sociales las que más se transforman. No podemos considerar que las estructuras sociales o la organización comunitaria está igual antes del desastre, o digamos de la fase de emergencia, que durante o después. No, hay una transformación, y es muy marcada y es sintomática, y debemos considerarla para poder hacer planes de emergencia o acciones de planificación. Se asume el concepto de resiliencia, que después del desastre, es decir, de la fase de emergencia, se puede regresar a las condiciones previas. Eso es casi imposible. Eso es, no se ha visto que se logre eso en ningún desastre, ¿no? Que quede como antes las sociedades. La que sigue, por favor. Entonces, se contradice un poquito con ver la visión moderna del desastre como proceso. Bueno, eso lo tenía que mencionar. La que sigue, por favor.
¿La que sigue? Eso es. Bien, entonces ya entramos a la reducción del riesgo de desastres. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente son las políticas y prácticas que se utilizan para minimizar o disminuir las vulnerabilidades y por lo tanto los riesgos de la sociedad. Así se pueden identificar, analizar y reducir los riesgos de desastre. Se tienen que reducir las vulnerabilidades socioeconómicas para enfrentar los riesgos ambientales, entre otros, que provocan los desastres. Son responsabilidad de la reducción del riesgo de desastres, es responsabilidad de gobiernos e instituciones humanitarias, como digamos la Cruz Roja, ¿no? Pero ningún grupo o organización podría por sí solo incluir cada aspecto de la reducción del riesgo de desastres. Por tanto, la reducción del riesgo de desastres y la gestión del riesgo en general es un asunto de toda la sociedad, en la que tienen que participar todos los sectores de la sociedad. Entre más participativa es más eficiente. Y ya entramos al modelo de hábitat de las Naciones Unidas sobre la ciudad resiliente. Este es el ideal de una ciudad resiliente, según la ONU y el modelo de hábitat: que esté preparada para el cambio, que pueda gestionar la adversidad, que sea resistente, que reduzca el riesgo, que su urbanización y su desarrollo sean sostenibles y que un reflejo de ello es solo si se están adaptando a las demandas futuras y a los riesgos que se están generando en ese contexto, que tengan capacidad para afrontar el cambio climático o los desastres naturales. Se supone que los desastres, no se supone, los desastres naturales no existen. Los desastres son desastres. ¿Por qué no son naturales? Porque la naturaleza no los causa. Pero transcribí el término tal cual de el programa Hábitat. Y una ciudad resiliente tiene comunidades, sus comunidades tienen capacidades capaces de planificar y gestionar de forma eficaz la adversidad. La que sigue, por favor. Otras condiciones que debe tener una ciudad resiliente a los desastres son viviendas y barrios con servicios de infraestructura adecuados, que tengan códigos de construcción funcionales, que no tenga asentamientos humanos en zonas peligrosas debidas a que no haya dónde más ir para la gente, que el gobierno sea incluyente y que destine recursos a la gestión del riesgo de manera óptima, y que en las autoridades y la población, por eso y lo pongo en negritas, y la población comprendan las amenazas, conozcan las amenazas y las vulnerabilidades de la ciudad. Las personas deberían estar empoderadas para participar, decidir y planificar su ciudad conjuntamente con las autoridades locales. Es el modelo. No es fácil, no es simple. Eso, incluso aunque sea para cualquier otro asunto que no sea con desastres, el llegar a esos consensos y la participación de la población y la apertura gubernamental es algo sumamente complicado en el México actual, todos lo sabemos. La que sigue, por favor. Una ciudad resiliente, según el modelo de las Naciones Unidas, instala sistemas de monitoreo de amenazas, sistemas de alerta temprana, es capaz de minimizar las pérdidas físicas y sociales de las amenazas o de los fenómenos extremos, y es también capaz de responder inmediatamente mediante estrategias eficientes para recuperarse y restaurarse rápidamente en sus servicios básicos. Y además, algo muy importante, es capaz de planear desde antes cómo se va a recuperar, cómo va a ser el programa de recuperación, y esa planeación debe ser previa y debe ser consensuada junto con las autoridades, población y autoridades. La que sigue, por favor. ¿Cómo lograr esto? Bueno, hay un manual muy extenso que ustedes pueden bajar de internet. La que sigue, por favor. Y bueno, habla de los 10 aspectos esenciales para lograr lo que se mencionó hace rato, y es mediante organización y coordinación,
participación de los grupos de ciudadanos y de la sociedad civil, asignar presupuestos para la reducción del riesgo de desastres, en fin, obras de interés social, políticas de interés social. La que sigue, por favor. Mantener a la población actualizada sobre las amenazas y las vulnerabilidades, que se hagan evaluaciones del riesgo, que haya un mantenimiento a la infraestructura que reduce el riesgo. Me refiero a aspectos estructurales, a obras estructurales, como obras de control hidráulico. La que sigue, por favor. Que haya capacidad para evaluar la seguridad de todas las escuelas e instalaciones de salud. Que los reglamentos de construcción y los principios para la planificación del suelo, del uso del suelo, sean realistas y eficientes, y que cumplan con la reducción del riesgo, que estén orientados y se cumplan, porque sabemos que existen, pero ¿realmente se cumplen? La que sigue, por favor. Que tenga programas educativos, que se procure por esos programas de capacitación para la reducción del riesgo, tanto en escuelas como en comunidades, que se proteja los ecosistemas y las zonas naturales de amortiguamiento. La que sigue, por favor. Y hablamos de los sistemas de alerta temprana, y desarrollar capacidades para gestión de emergencias en las cuales participen los habitantes, y que haya una buena atención post-desastre. La que sigue, por favor. Y quiero aprovechar, antes de terminar, para hablar de algunas creencias que existen. Siempre aprovecho estos foros para hablar de cosas que no existen en los desastres, y que a veces caemos en ese error, ¿no?, de creer, y eso nos hace que las cosas no nos ayuda, no ayuda a que la gestión de las emergencias mejore. Una es que el pánico, el pillaje, los saqueos y la respuesta a las emergencias, unos creencias al respecto. La que sigue, por favor. No hay pánico, no es generalizado cuando hay desastres o fases de emergencia reales y intensas, y si se cree en esto, pues puede haber una diversión, una distracción de recursos importantes a enviar a zonas donde, en lugar de mandar otro tipo de ayuda, pueden mandar policías, ¿no?, por ejemplo. La que sigue, por favor. Los saqueos o el pillaje es muy relativo, es muy reducido. En todos los desastres prevalece que la gente es muy solidaria y se cuidan unos a otros, y el pillaje y los robos son mayores cuando no hay situaciones de desastre. La que sigue, por favor. La sociedad no entra en cabos en los desastres, las sociedades se autoorganizan para responder a los desastres. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. También la que sigue, estamos. Bueno, hay que esperar ansiedad en situaciones de desastres, normal. No hay caos, no hay pánico, hay que esperar acción ciudadana, y cuando es muy crítica la situación, la gente tiende a confiar más en las autoridades. La que sigue. Hay algunas consecuencias, pero no es generalizado. Las enfermedades psicosomáticas, solo el estrés postraumático, y en todas ocasiones. La que sigue, por favor. Bien, el modelo tradicional de gestión de emergencias, el que conocemos y que hemos heredado después de muchas décadas, pues lo heredamos de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial, considera que las autoridades toman las decisiones y ellos planean las emergencias, y a veces participan algunas ONGs, a veces, pero la sociedad civil no tiene roles participativos. Y esto está casado, porque así nació en Estados Unidos y en Europa, con que las emergencias producen caos, que debe haber un comando y un control por parte de la autoridad, lo cual está comprobado que no es verdad. Y eso, si creemos en esto, si sigue funcionando así los modelos de atención de emergencias, entonces estamos contraponiendo los fundamentos de ciudades resilientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si las sociedades no están participando, aunque sea de una manera mínima, en la toma de decisiones o en la planeación de emergencias, entonces pues no estamos haciendo una buena gestión de emergencias, no nos estamos preparando
para ser una ciudad resiliente. La que sigue, por favor. En cambio, en los Estados Unidos ha funcionado muy bien este modelo, que es la gestión colaborativa de emergencias, en la cual se reparten responsabilidades con ONGs en difundir información, en atender emergencias, en la prevención, y además se han ahorrado millones y millones de dólares en los Estados Unidos por esto, donde ya participan, no darles toda la toma de decisión a las comunidades, pero sí que participen en la planeación de emergencias, porque es terrible que se le llegue a imponer un plan de emergencias a una comunidad. Si la comunidad no participó en ese diseño, no va a funcionar. Va a ser relativo, pero no va a funcionar al 100% para nada, va a ser muy mínima la respuesta, la eficiencia. La que sigue, por favor. Bueno, eso es todo. Les agradezco mucho la atención. Sedatu, mejorando tu calidad de vida.